Poner a grabar, doctora, bienvenida una vez más desde Cochabamba. ¿Qué tal está el clima por allá? Está bien, está agradable, mucho calor, todavía no está lloviendo. Muy bien, doctorita. Adelante. Bueno, entonces, el tema que hoy les voy a dar es adherencia farmacológica en pacientes con enfermedades reumáticas, ¿ya? Yo soy la doctora Ivana Lazarte Marañón, yo soy reumatóloga. Entonces, esto es lo que vamos a empezar. El contenido de esta charla va a ser definición de la adherencia a tratamiento farmacológico, cuáles son las causas más frecuentes de falta de adherencia al tratamiento, el rol del paciente en el automanejo de la enfermedad, estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento, actuaciones farmacéuticas en el seguimiento farmacoterapéutico y recomendaciones EULAR para la educación del paciente desde su perspectiva. Entonces, ¿qué significa adherencia al tratamiento? Cuando nosotros vamos a consulta con un médico, una vez realizada la valoración, la exploración física, salimos de la consulta con una serie de recomendaciones, de indicaciones que nos da este profesional de la salud, ya sea con el médico o con cualquier otro profesional de la salud, sea un psicólogo, un fisioterapeuta, cualquier personal de salud, ¿ya? Entonces, la adherencia al tratamiento se define como el grado que nuestras conductas como pacientes se correspondan con las recomendaciones que nos da el personal de salud. Es decir, que nosotros como pacientes, las conductas que posterior a la cita médica vamos teniendo en el transcurso de nuestra vida cotidiana van en relación a las sugerencias, a las recomendaciones o al manejo que hemos pautado en la consulta con el médico o con el profesional de salud. Ahora, esto es importante. Cuando nosotros acudimos a consulta con el profesional de salud, en esa consulta se establecen objetivos de tratamiento conjuntamente. Los establecemos el paciente y el médico. Hoy en día ya no existe la actitud paternalista por parte de los profesionales de la salud que se indican que estas son las medidas que el paciente debe seguir y no es mi problema si el paciente no lo sigue, pero esto es lo que se debe hacer. No, hoy en día el paciente tiene una actividad, forma parte de la toma de decisiones de manera activa. El paciente es parte importante. En medio de todas estas recomendaciones que les voy a ir dando, se posiciona al paciente como un igual. No hay una superioridad del personal médico o del parte del personal de salud sobre el paciente. Todos estamos igual y todos compartimos la misma responsabilidad sobre la toma de decisiones. Ahora, cuando el paciente va a la consulta de reumatología, los objetivos del tratamiento deben estar claros con base a una estrategia. Cuando vienen a la consulta conmigo, se les tiene que explicar al paciente cuáles de los medicamentos sirven para qué. Porque nosotros tenemos tenemos un montón de estrategias. Tenemos muchas estrategias, pero una de las más importantes que tenemos dentro de reumatología es la estrategia Treat to Target, que significa tratamiento según objetivo. Sabemos que las enfermedades reumáticas son enfermedades sistémicas que tienen un mecanismo de acción heterogénico, es decir, que pueden causar alteraciones a múltiples niveles. Y nosotros, según el órgano afectado, según el tipo de actividad, tenemos que escoger un medicamento directo al objetivo. Es por eso que es una estrategia según el objetivo. Ya. Y el paciente debe saber que cuando no cumple estas indicaciones, las medidas de tratamiento no van a ser efectivas. Ya. Esta es una escalita a grandes rasgos de cómo es el manejo en reumatología. La base del tratamiento en nuestras enfermedades está cargado de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Entre los
fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad tenemos al metotrexato, que es uno de los medicamentos más comunes, más famosos, ya que es uno de los medicamentos más antiguos que tenemos, es uno de los más accesibles, es un muy buen medicamento. Algunos dicen que si el metotrexato se hubiera descubierto en esta costaría el mismo precio que un biológico. Afortunadamente es un medicamento que es muy barato y lo podemos usar, lo tenemos, ¿ya? Aparte del metotrexato tenemos otros FAMES como la leflunomida, la satioprina, la sulfasalacina y también tenemos la hidroxicloroquina, que la hidroxicloroquina en sí no se considera un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la hidroxicloroquina no llega a detener la progresión radiográfica y el concepto que deben cumplir todos los medicamentos que son considerados fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad es que tienen la capacidad de detener la evolución radiográfica. La hidroxicloroquina puede detener la evolución clínica, pero no tiene efecto sobre la progresión radiográfica. Sobre estos medicamentos están los corticoides. Los corticoides que se usan como una terapia puente, la menor dosis por el menor tiempo, ya no es como antes. Antes, hace unos 10, 15 años, se creía que los corticoides tenían las propiedades de fármacos modificadores de la enfermedad. Ahora se ha visto que no. Por eso los corticoides solo se usan como terapia puente. Sabemos que los FAMES son de acción lenta y comienzan a tener un beneficio a las 4, 5, 6, 8 semanas. Y en ese periodo que los FAMES comiencen a hacer efecto, usamos los corticoides. Y tenemos también los AINES, que son los analgésicos. Estos no tienen ningún efecto sobre la actividad de la enfermedad, pero nos ayudan a disminuir el consumo de FAMES, sino que nos ayudan a controlar los síntomas sin la necesidad de aumentar los medicamentos de base. Entonces, cuando el paciente sale de la consulta, tiene que tener muy claro esto. Entonces, ¿cuáles son las fallas de adherencia al tratamiento? Las fallas en relación del personal de salud y el paciente. Aquí, también les quiero indicar, ya no es relación médico-paciente, porque no es solo el médico y el paciente, somos el personal de salud, somos el equipo multidisciplinario que está conformado por el médico, los médicos de las distintas especialidades, personal de enfermería, personal de laboratorio, personal de farmacia, personal de psicología, todo el equipo multidisciplinario y el paciente. Entonces, cuando hay una falla de este tipo, puede ser por falta de información sobre los efectos adversos e indicaciones en caso de presentarlos. Muchos de estos medicamentos modificadores de la enfermedad tienen un poco de, puede llamarse intolerancia gastrointestinal inicial, especialmente el metotrexato. En las primeras tomas causa un poco de pesadez, que a medida que lo van tomando va disminuyendo. Eso no es una causa para abandonar el tratamiento. Sin embargo, si el paciente no está informado, lo deja, y eso es una falla nuestra. Falta de métodos de cribado de adherencia. Hay escalas que deberíamos hacer, pero son muy complejas. También ahí forma parte el personal de farmacia, que según el número, bueno, cuando son instituciones más establecidas o más grandes, el número de veces que hay que recoger su medicamento para ver si realmente hay una adherencia y todo eso, que es un poquito más complejo realizar. Y como no tenemos métodos de cribado, tampoco tenemos forma de intervenir porque no sabemos cuándo realmente hay una falta de adherencia al tratamiento, o sea, no podemos detectarlo antes. Otras causas de falla de adherencia al tratamiento se da por fallas en el paciente. El paciente no es consciente de la gravedad de la enfermedad y esto les pasa muchas veces al inicio. Cuando están debutando con una enfermedad reumática, como los síntomas son leves, son pacientes jóvenes, minifican sus síntomas y dicen, ay, se me va a pasar.
y no cumplen el tratamiento o simplemente entran en negación, porque son personas jóvenes que reciben el diagnóstico de una enfermedad crónica que los va a acompañar por mucho tiempo, y pasa lo mismo con los niños. Muchas veces, bueno, a veces los papás, mientras son niños, son los que son encargados de llevar el tratamiento, pero hay la etapa de transición cuando pasan del manejo por pediatría al manejo por reumatología adultos. Cuando no tenemos una clínica de transición es más difícil y muchas veces ahí los niños lo abandonan. Suspender el tratamiento autónomamente como reacción a eventos adversos o a mejoría. Esto también pasa. Toman el medicamento por un periodo, es decir, 3 meses, porque generalmente en 3 meses tienen buenos resultados. Toman 3 meses el medicamento y lo dejan, porque ellos piensan que como ya se sienten bien, ya se curaron. Y ya, muchos de estos medicamentos tienen un efecto residual, tardan en irse del cuerpo. Los suspenden y muchos les duran 3 meses, hasta 2, 3 meses les pueden durar. Después de esos 2, 3 meses vuelven a tener la sintomatología y ahí regresan. El problema cuando lo dejan después de un periodo de buen control es que el siguiente brote puede costar más trabajo apagarlos, puede costar más trabajo la remisión. Y si aquella vez se los apagó con cierta cantidad de medicamentos, la siguiente puede ser necesario mayores dosis. Así que por eso es importante la adherencia al tratamiento. Ahora, no sentirse comprometidos como responsables del tratamiento prescrito y de su propia salud. Muchas veces los pacientes, si no se les dan las indicaciones que les estoy mostrando ahora, ellos dicen, me ha dado estas tabletas y no sé para qué es. No sé por qué estoy tomando, no sé, y lo dejan. No entienden, no saben y pues deciden por cuenta propia y por mal apego y dicen, nah, me da igual y lo dejan. Desconocimiento de la eficacia y acción del tratamiento, lo mismo. No entienden y no preguntan. A veces es muy difícil que un paciente, y especialmente, y esto se los he puesto también aquí abajo, las pacientes de un nivel sociocultural más bajo tienen menor comprensión de la enfermedad, y me ha pasado, ahí vienen personas de campo, de provincia, que no hablan castellano, hablan puro quechua. A una señora así, ¿cómo le vas a explicar que tiene una enfermedad autoinmune, que es su mismo cuerpo que le está causando daño y que los medicamentos que tú le estás dando es para protegerle de su mismo cuerpo? Muchas veces no entienden. Y eso causa que no quieran tomar sus medicamentos, que el vecino les diga que las han embrujado, que vayan al curandero, que busquen información de otro lado, que dejen el tratamiento, que hagan pasar el tiempo y que perdamos nuestra ventana de oportunidad. Entonces, viendo todo esto, el tratamiento farmacológico debe ser individualizado, reevaluándose y ajustándose. Esto es muy importante porque a veces los pacientes preguntan, ¿y voy a tomar estos medicamentos para toda la vida? No sé, y no se le puede decir. ¿Por qué? Porque el medicamento se va a ajustar en función de la actividad de la enfermedad. Si la actividad va a bajar, el medicamento también va a bajar. Todo se va a reevaluar y se va a ajustar. No es que vaya a tomar el mismo medicamento toda la vida. Yo no sé cómo va a estar todo el tiempo. Ya no hay eso de que lo va a tomar de por vida, al menos los fármacos antirreumáticos. Todo es en función de actividad de la enfermedad. Puede haber algún momento que los deje, sí, pero con indicación médica. El paciente debe sentirse feliz y que el tratamiento es personalizado y que está controlado. Pues sí, el paciente tiene que sentir realmente que lo que está tomando le está haciendo bien y no está tomando nada más por tomar 20,000 tabletas al día y que se siente igual o peor. Los pacientes deben conocer los objetivos concretos de su enfermedad, remisión o mínima actividad y la importancia de la adherencia y las consecuencias del abandono del tratamiento. Ellos tienen que saber que estas enfermedades sin tratamiento, el índice de discapacidad a 20 años es alto. Y es lo que pasaba antes cuando no contábamos con muchos medicamentos. El índice de discapacidad es casi del 100% en las enfermedades reumáticas a 20, bueno, en la artritis reumatoide más que todo.
Y nosotros debemos trabajar con ellos motivando y reforzando su esfuerzo. Entonces, aquí, más allá del tratamiento farmacológico, también es importante que consideremos las comorbilidades. Estos pacientes, los pacientes con enfermedades reumáticas, la mayoría tiene un alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque las enfermedades reumáticas de por sí les aumenta el riesgo de una muerte o el riesgo cardiovascular por el simple hecho de tener una enfermedad cardiovascular. Además, el uso de ciertos medicamentos, como el uso crónico de corticoides, también les aumenta el riesgo cardiovascular. La mayoría de los pacientes con enfermedades reumáticas, su principal causa de muerte es un infarto agudo de miocardio. La salud mental. Es importante reforzar el manejo de la salud mental, porque como bien hemos dicho, son pacientes jóvenes que les da la enfermedad en una edad que es la más productiva, lo que les lleva a tener niveles altos de depresión, a desarrollar ansiedad. Además que estas enfermedades, la actividad de la enfermedad va cambiando en función al grado de estrés emocional que pueden tener los pacientes. Así que si los podemos ayudar y los podemos tener controlados de ese lado, también nos va a ayudar a mejor respuesta el tratamiento farmacológico. Cambios en el estilo de vida. Si bien no hay una dieta especializada que haya demostrado disminución de la actividad de la enfermedad, se ha visto que las dietas más equilibradas o las dietas más sanas, con menos azúcares añadidos, menos conservantes, lo más sana posible, tiene menos riesgo de aumentar la inflamación en estos pacientes. Y al contrario, el consumo de carnes rojas, de sodio, de conservantes, tiene propiedades proinflamatorias. Por eso se insiste mucho en las dietas, en una alimentación equilibrada y la actividad física. La actividad física porque estos pacientes deben mantenerse activos, porque es importante mantener la independencia de estos pacientes, la actividad, que no queremos ir formando en el tiempo pacientes con cierto grado de discapacidad. Entonces, ese es un dibujito que me gusta mucho porque es algo que ya hemos comenzado a hablar y vamos a seguir hablando después, que es el rol del paciente empoderado. Tenemos al paciente, que el paciente va a ser un superhéroe, es el paciente que conoce muy bien su enfermedad, que puede ayudarnos en el tratamiento, que sabe los datos de alarma, sabe el comportamiento de su enfermedad, sabe de qué manera actuar. Es un paciente que se va a involucrar en el manejo de su enfermedad, que va a buscar, se va a informar y es copartícipe y experto en el manejo de su enfermedad. Nos ayuda con la toma de decisiones, es un paciente proactivo y esto para nosotros ha sido muy útil porque nosotros hemos tenido esta forma de manejo desde antes de la pandemia y cuando ha venido la pandemia no hemos tenido tanto que acostumbrarnos a la telemedicina, porque de cierta forma, al menos a mí me pasó eso, porque yo me vine acabando la especialidad aquí y todavía algunos pacientes me buscaban y me decían, doctora, ¿qué hago? Ya me he tomado esto y he hecho esto, ¿está bien? Ya, y ellos sabían, han podido manejarse durante un buen tiempo, hemos alargado las consultas hasta que sepamos bien qué va a pasar con todos nosotros y ellos podían manejar ciertos medicamentos. Ojo, ahí también a los pacientes se les dice, saben bien ellos cuáles pueden manejar, cuáles pueden modificar y cuáles no pueden. Y ellos saben, y esto nos ha ayudado mucho. Y es una de las estrategias de adherencia al tratamiento que tenemos nosotros, y se los voy a ir mostrando más adelante. Entonces, estas son las recomendaciones 2021 de la EULAR. La EULAR es la Liga Europea de Manejo o de Estudio de las Enfermedades Reumáticas.
Es lo más grande a nivel de Europa para el manejo de las enfermedades reumáticas y ellas sacaron esto de recomendaciones para enseñar a los pacientes sobre el manejo, las estrategias de manejo, sobre el autocuidado en todas las enfermedades que causan artritis inflamatorias. Y entre esas están la psoriasis, espondiloartritis, lupus, artritis reumatoide, la mayoría de las enfermedades reumáticas, porque bien sabemos que una característica en común de las enfermedades reumáticas es la artritis. Entonces, ¿qué es el autocuidado? El autocuidado es la capacidad del individuo para controlar los síntomas, el tratamiento, los cambios en el estilo de vida, las consecuencias psicosociales y culturales de las condiciones de salud. Entonces, volvemos al paciente empoderado, al paciente que puede decidir, al paciente que toma decisiones sobre su tratamiento, sobre su estilo de vida, al paciente que sabe qué va a hacer. Y aquí son otros términos que ellos manejan: el automanejo, papel activo en la toma de decisiones, y autoeficacia, confianza personal para llevar a cabo una actividad, ya sea relacionada al estilo de vida o al automanejo en cuestión de tratamiento. Y aquí también nos marca algo muy importante, que el autocuidado también en un grupo de personas con la misma enfermedad, que es lo que ellos llaman las organizaciones de pacientes, que se ha visto que cuando los pacientes con una enfermedad reumática se reúnen con sus semejantes con una enfermedad similar, aumenta el apego, aumenta la adherencia al tratamiento y mejora los resultados para estos pacientes. Entonces, el objetivo de estas recomendaciones es tener un paciente independiente y autónomo. Como hemos dicho, lo que queremos es un paciente que esté útil, un paciente que sepa que todo lo que hacemos, el centro de todas nuestras intervenciones, las investigaciones que se realizan, ya sea a nivel EULAR, a nivel de las distintas sociedades, todo es porque queremos que el paciente no tenga la discapacidad que tenía antes, que sea un paciente con una calidad de vida similar a la de una persona sin este tipo de enfermedades. Y para este objetivo tiene que intervenir también la familia, la sociedad. Tenemos que dejar de ver a los pacientes con enfermedades reumáticas como si realmente tuvieran algún grado de discapacidad o que pobrecitos, ¿no? Como muchos pacientes se les hace el diagnóstico y ya lo primero que preguntan: ¿en cuánto tiempo voy a quedar en silla de ruedas? Y no, ya no es así. Ya su esperanza de vida, su funcionalidad es igual que la de todos nosotros, y mientras la enfermedad esté controlada pueden hacer lo que quieran, pueden ser fisiculturistas si quieren. Y eso también, el equipo es multidisciplinario, ya no es solo el médico y el paciente. El equipo multidisciplinario está formado por todos los especialistas, por el personal de enfermería, por el personal de laboratorio, por farmacia hospitalaria, por los psicólogos, todos con un objetivo en común, el bien del paciente. En las calles, sé que vamos a lograr este objetivo. Ya. Entonces, para empezar, las estrategias para la mejora de la adherencia al tratamiento. Los profesionales en salud debemos alentar a los pacientes a que se convierta en parte activa del proceso de cuidado, como ya hemos dicho. Buscar a nuestro paciente empoderado, que sepa, que se conozca, que sepa qué hacer, el paciente con superpoderes. Además, de informarle de los profesionales en salud que pueden estar involucrados y esto es importante porque a veces a los pacientes con enfermedades reumáticas los está tratando un médico que no es el adecuado, los está viendo un médico general, los está viendo un traumatólogo, alguien que no es el especialista indicado. Hay que indicarles, hay que informarles. Además de que les tenemos que dar las herramientas para que ellos conozcan, mandarlos a las organizaciones de pacientes para que comprendan ellos todas las herramientas que tienen a su alcance para el autocuidado. La educación del paciente debe ser el punto de partida y base de todas las intervenciones. Como hemos dicho, todo lo que hacemos es por y para el paciente.
Debemos promover que los pacientes hablen sobre su situación laboral y orientarles hacia posibles recursos de ayuda cuando sea apropiado o necesario. Siempre preguntarles a los pacientes en qué está trabajando, cómo va, algunos por lo de ya no, como les he dicho, ya no es que los tachemos de discapacitados. Muchos de ellos no van a llegar a la discapacidad. Tienen que tener todos en lo que se pueda y en lo que sea posible una vida lo más normal. Y en algunos que sí necesitan cierta ayuda o cierto grado o cierta ayuda de discapacidad se les debe brindar, pero ya no es a lo que van a llegar todos. Establecer metas personales y desarrollar mecanismos para resolver problemas referente al tratamiento farmacológico, dieta o estilo de vida. Y cuando sea necesario apoyar con psicoterapia, terapia cognitivo-conductual. Esto, establecer metas personales. Como ya hemos dicho, hemos hablado de la dieta. Por ejemplo, algún paciente que queremos que deje las bebidas azucaradas, que pierda peso, establecernos metas realistas, que pierda 1, 5, 10 kilos en 6 meses, en un año. Y en otro tipo de metas que van a ser un poquito más complicadas, como los pacientes que tienen que dejar de fumar porque las enfermedades reumáticas, una de las contraindicaciones o de las alertas más grandes que tenemos es el consumo de tabaco. Ellos sí, en lo posible, tenemos que ayudar a dejar este hábito. Muchas veces no se puede, el paciente se pone un objetivo, en 2 años voy a dejar de fumar, y transcurre unos 6 meses, un año, y dice, no puedo. Ahí sí se ha visto que la terapia cognitivo-conductual sí trae beneficios para la adherencia al tratamiento de estos pacientes, y sí se la puede realizar. Evaluar periódicamente la salud mental, porque es una de las causas de abandono de tratamiento en estos pacientes. Promover la actividad física al momento del diagnóstico y a lo largo de la enfermedad. No hay ninguna contraindicación para que estos pacientes realicen ejercicio. Pueden hacer ejercicio desde el momento del diagnóstico y en el transcurso de toda la enfermedad. ¿Qué tipo de ejercicio? El ejercicio debe ser individualizado. Depende del grado de actividad, depende del tipo de paciente. Algunos tienen que empezar con ejercicio de poco impacto, algunos tienen que empezar con fisioterapia o ejercicios por sí solo en su casa por su cuenta, pero ya después, a medida que los músculos van tomando más forma, más tono, pueden hacer ejercicio más aeróbico de levantamiento de pesas, lo que gusten. No hay ninguna contraindicación, salvo en algunos momentos de brotes de actividad de la enfermedad, que si el dolor sea muy agudo y que no puedan ni moverse, ahí sí está recomendado que guarde el reposo por el momento de brote, pero después el ejercicio es lo mejor que pueden hacer. Dar consejos sobre estilo de vida basados en evidencia para manejo de comorbilidades, guiados y animados a adoptar comportamientos sanos, basados en evidencia científica. Uno de los consejos sobre estilos de vida más basado en evidencia científica es, como ya les había dicho, el hábito tabáquico. Lo peor que puede hacer un paciente con una enfermedad reumática es fumar. ¿Por qué? Porque se ha visto que el hábito tabáquico en los pacientes con enfermedades reumáticas disminuye la respuesta al tratamiento, disminuye aparte de que está asociado a otras enfermedades como la patología pulmonar intersticial. Se ha visto que en ciertos pacientes con ciertos anticuerpos positivos aumenta el riesgo de cáncer hasta 10, 20 o 200 veces más que los pacientes fumadores, que ya de por sí es alto. Así que son muchas las desventajas o los problemas que trae el hábito tabáquico. Además, aquí, basados en evidencia científica, no hay que sugerir a los pacientes con enfermedades reumáticas terapias alternativas sin evidencia científica. ¿Por qué? Porque se ha visto que estas terapias alternativas, al contrario, pueden causar actividad de estas enfermedades y causar alteraciones con el tratamiento establecido o interacciones medicamentosas. Los profesionales en salud deben conocer los recursos disponibles para recomendar a los pacientes como parte de la optimización y apoyo del automanejo.
Ahora, hoy en día ya no se puede ocultar la información. El paciente quiere informarse, quiere saber qué medicamento le está dando, qué enfermedad tiene, cuál es su esperanza de vida, cuál es su índice de discapacidad de aquí a 20 años, puede buscarlo, pero hay que procurar que busque en una página o que busque información confiable, verificada y verificable. Y entre esas están estas páginas. Esta página es de la Fundación Española de Reumatología, tiene una parte para profesionales de la salud, con guías de práctica clínica, con estudios que realizan ellos, y tiene una parte para pacientes que es Inforeuma, con ejercicios, con consejos, con dietas, con todo. Esa parte de los pacientes pueden revisar ellos sin ningún problema. El Colegio Americano de Reumatología también tiene una parte para pacientes, al igual que el Colegio Mexicano de Reumatología. Todos ellos tienen muy buena información para pacientes, así que en lo que podamos, y cuando el paciente diga quiero investigar, hay que procurar que vea y que revise de fuentes confiables, que no vean TikToks o no sé, cosas que no es información de calidad. Y cuando esté disponible, está apropiado, debe considerarse la inclusión de atención sanitaria digital. Como reumatólogos, nosotros tenemos guías en los que la telemedicina, sí tenemos indicaciones de uso de la telemedicina para ciertas consultas, tenemos qué medicamentos, qué tipo de consultas subsecuentes, en qué patologías, qué podemos hacer por telemedicina, porque como ya les había explicado, esto del autocuidado y las consultas remotas ya lo habíamos venido haciendo antes de la pandemia, y con esto de la pandemia han salido nuestras recomendaciones para el uso de la consulta telemática, y sí se ha visto porque disminuye los costos. A muchos pacientes igual ya desde antes tenían dificultad para ir de una ciudad a otra por los mismos problemas de discapacidad que tienen, ¿no? Entonces, y aquí, estos son actuaciones farmacéuticas en el ámbito del seguimiento farmacoterapéutico. Esto lo saqué de una guía práctica farmacéutica que teníamos con la Fundación Española de Reumatología, pero está más dedicada a la atención de la farmacia hospitalaria, de qué forma nos pueden ayudar los de la farmacia hospitalaria con el seguimiento de los pacientes. Pero igual he sacado algunas cositas que también nos podría servir para esta charla, ¿no? Y dice que en las visitas a la farmacia hospitalaria es importante que los farmacéuticos nos ayuden valorando los medicamentos concomitantes, un poco de revisión de interacciones, efectos adversos, adherencia, automedicación, y medicinas alternativas. Como les he dicho, hay muchos medicamentos alternativos, muchos medicamentos de venta libre que interaccionan con los medicamentos, con los fármacos. Sabemos que los FARMES son medicamentos inmunosupresores, que muchos de esos tienen muchas contraindicaciones, además que se van ajustando a función renal, a función hepática. Así que si va mezclando con otros medicamentos, el índice de toxicidad es alto, especialmente con otros tipos de terapias alternativas, con las herbolarias. El grado o los antecedentes, el mayor número de intoxicaciones hepáticas en México, les puedo decir porque ese dato es de México, está mayormente asociado al consumo de herbolaria, y no dudo que aquí también sea igual, así que hay que tener mucho cuidado, siempre preguntarles a los pacientes si consumen algún tipo de medicina alternativa o naturista. Y la automedicación también es lo que siempre pasa, se le da una receta al paciente y se sigue comprando el mismo medicamento, y va con la receta de hace 2, 3 años y se sigue comprando el mismo medicamento, y eso especialmente pasa con los corticoides. Historial de alergias, si bien muchas veces se indican inyecciones, nosotros antes de indicar la inyección se le pregunta al paciente si tiene alergias, igual, nunca está de más volverles a preguntar. Precauciones y contraindicaciones al tratamiento pautado, siempre decirles estos medicamentos no se mezcla con esto, y en lo que más énfasis hacen esto es en el consumo de alcohol con los FARMES. No deben consumir alcohol, especialmente con el metotrexato, porque se metabolizan por el hígado.
Y también informar al paciente acerca de cómo conservar el medicamento. Esto más que todo con los medicamentos que son o con los biológicos o con los que son de aplicación parenteral. Yo cuando uso el metotrexato para aplicación subcutánea, uso un frasquito que les dura 2 semanas. Lo mezclamos, lo diluimos con 2 cc, un cc cada 7 días y el cc que sobra que lo pongan al refri llegando a la casa, o muchas veces en la farmacia donde les van a poner se los guardan ahí mismo, pero que lo pongan a la farmacia, o también que no lo tiren porque 2 cc nos alcanza para 2 semanas y no pasa nada. Los 7 días de reestructuración está súper bien, o sea, no hay ningún problema con el medicamento y es un ahorro para el paciente. Reforzar periódicamente la importancia de la adherencia al tratamiento, siempre. Nunca está de más decirle al paciente que la importancia de que tome sus medicamentos, que disminuye el índice de discapacidad, disminuye la progresión de la enfermedad, que lo que le puede pasar cuando abandona el tratamiento. Además, siempre preguntarle qué pasa, por qué se ha olvidado el medicamento, si es una forma intencionada o no intencionada. Cuando es intencionada, generalmente siempre dicen, ay, es que mi vecina me ha dicho que me va a arruinar los riñones, me va a arruinar el hígado, y decirles, ¿no? De por sí, porque a veces también tiene mucha más confianza a la farmacia, siempre van y dicen, mire, esto me ha dado la doctorita, ¿qué opina? Siempre les preguntan, o a mí me dicen, ay, he ido a preguntarle a la doctorita de la farmacia y me ha dicho que sí está bien. A veces tienen más confianza en los farmacéuticos, ¿no? Y bueno, también eso, siempre tratar de buscar dónde está la falla en la adherencia al tratamiento. Si es intencionada, también explicarles, ¿no? Que si se les ha dado el medicamento es que bajo un criterio, que la enfermedad por sí sola le puede causar más daño que el medicamento, que si bien los medicamentos tienen un efecto colateral, con el tratamiento y el seguimiento se minimizan estos, que la enfermedad por sí sola causa daño en hígado, riñones, corazón, pulmón, todo lo que quiera. Y esto también, en caso de detectar problemas con relación al tratamiento, se contactará con el reumatólogo para consensuar las actuaciones a llevar a cabo. No todos los efectos adversos de los FAMES son indicación de suspensión de tratamiento. Algunos sí, no todos, pero siempre, ante la duda, no está mal preguntar. Pueden preguntar. Se deben analizar posibles factores relacionados con falta de adherencia, entrevista motivacional con el paciente y cuidador, con la parte de hacer al paciente el centro de todo, el protagonista, el empoderado, motivarlo a que siga el tratamiento, que se cuide, que lo está haciendo bien, que le está yendo bien. Educación del paciente relacionadas con el tratamiento y la enfermedad en coordinación con el servicio de reumatología. La educación del paciente. Como reumatólogos, nosotros, y como ya han visto que las asociaciones de pacientes son parte fundamental para el manejo y seguimiento de las enfermedades reumáticas, nosotros aquí, al menos yo, hago muchas veces charlitas para pacientes. Estoy tratando de hacer una asociación para pacientes con una psicóloga aquí en mi centro, y también muchas veces llamo al personal del laboratorio para que vengan a explicar cuál es la diferencia entre pedirles un examen, entre pedirles en el otro, porque uno es tal vez un poquito más caro que el otro, porque a veces para las consultas se les pide ciertos exámenes de seguimiento. Al menos con lo que más he sufrido un poco es con los ANA por inmunofluorescencia, que a veces me traen por ELISA, que ELISA es un poquito más barato, pero no me sirve, y a veces hago ese tipo de charlitas con el personal de laboratorio para que me ayude a que los pacientes entiendan de por qué a veces se les pide algo que es un poquito más costoso, pero que todo es por el bien del paciente. Y esto se los he puesto aquí para que ustedes también conozcan un poquito de, no, cuando vean los esquemas que manejamos los reumatólogos, hay las monoterapias y las terapias combinadas, que esta, como les he dicho, que es el manejo o el esquema treat to target según el objetivo a tratar. Y esto también hay uno que se llama multitarget, que es a múltiples objetivos,
que es ya mezclando 3 o 4 medicamentos, y esto se da generalmente, fames sintéticos, perdón, 3 o 4 fames sintéticos, que se da cuando ya ha habido falla o resistencia a 1 o 2 solos, ya se va combinando 3 o 4. Así que si algún día ustedes ven una terapia combinada en la que estén usando metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina, sulfasalazina, no es que esté mal, sino que es otro tipo de terapia. Sí aumenta el riesgo de mayor toxicidad hepática, renal, todo, pero sí es una opción que tenemos. Cuando hay mucha resistencia al tratamiento se lo puede usar, y generalmente son el tipo de terapias que más usamos, y estas son las alertas o los problemas, los efectos adversos más frecuentes. Ahora, y esto también quiero que lo sepan bien porque es algo que todavía he seguido viendo aquí, el metotrexato no causa fibrosis pulmonar. Antes, hace 20 años, se decía que el metotrexato causaba fibrosis pulmonar, y no, al contrario, el metotrexato tiene protección para el pulmón en cuanto a la fibrosis. Lo que puede causar el metotrexato es un tipo de neumonitis alérgica que se da durante el primer año de inicio del metotrexato, y es muy distinto a la fibrosis pulmonar, y esto se revierte con la disminución de la dosis o con la suspensión del metotrexato, pero no causa fibrosis pulmonar. Ya eso también es algo que hay que quitarnos de la cabeza porque es algo que teníamos de la escuela antigua. El metotrexato es un muy buen medicamento para la fibrosis pulmonar asociada a artritis reumatoide. ¿Causa neumonitis alérgica? Puede causar, pero es muy, muy, muy bajito. Se ha dicho que es del 0.3%. O sea que es un efecto adverso que existe, pero que casi, la verdad yo nunca lo he visto. Está descrito, pero no causa fibrosis pulmonar. Riesgo de infecciones con cualquiera, con monoterapia, con terapia combinado. El riesgo de infecciones va aumentando con el mayor número de fames aumentados y con el uso crónico de corticoides. Uso crónico de corticoides se define como un uso de una dosis pequeña de corticoide de 7.5 a 10 miligramos por un periodo mayor a 3 meses, o por una dosis mayor a 10 miligramos por un periodo mayor a 45 días. Todo eso ya aumenta el riesgo de infecciones. Prolongación del QR, más que todo la hidroxicloroquina. Disfunción renal, la leflunomida, el metotrexato. Toxicidad hepática, metotrexato, leflunomida. Y neumonitis intersticial, el metotrexato, que la leflunomida también puede causar. Ahora, estas son unas apps gratuitas para la promoción de la adherencia. La que más uso y la que más me ha gustado ha sido Recuérdame. Algunos pacientes así que vienen ya mayorcitos, yo se los programo su celular. Me gusta el Recuérdame porque puedes sacar una foto del medicamento y les pones la alarma, qué día puede tomar y todo eso. Después todas son aplicaciones que pueden servir, pero la única que yo he usado alguna vez es el Recuérdame. Y esto es nada más para que sepan, como ya la reumatología es una de las especialidades que estamos en mayor crecimiento, en mayor investigación. Han visto que las recomendaciones han salido el 2021 y esta ya es una revisión de la implementación de las recomendaciones. Ya ha salido este año. Es la respuesta de los pacientes a las recomendaciones sobre el autocuidado y sobre la educación del paciente. Y es que dicen los pacientes ante esas recomendaciones. Y más que todo, aquí, los pacientes nos dicen que ellos quieren ser tratados como socios o iguales, lo que ya les había dicho. No quieren que el médico esté sobre ellos, no quieren la actitud paternalista, quieren ser partícipes, quieren que tomemos las decisiones con ellos, no quieren que se les dé órdenes. Pues, los pacientes están interesados en que la educación guíe su propia búsqueda autodirigida de conocimiento, que les digamos de dónde leer, de dónde se van a enterar, que ellos puedan buscar. Eso también me ha tocado. Antes creo que aquí les decían a los pacientes no busquen, no revisen, no sepa nada, mejor ni vea, se va a asustar.
Mentira, que revisen, que busquen, que lean todo lo que quieran. Y yo más bien les digo, para la siguiente consulta me pregunta todo lo que quiera. Anótese sus preguntas en un papelito y yo les respondo sus dudas. Ya no estamos en una época para ocultar información a nadie. Hoy en día tenemos la información en la mano, tenemos el mundo en el celular. Entonces, la educación debe ser flexible y adaptada a las personas. Es lo que los pacientes nos piden es que la información que les damos depende del grado de educación que tienen ellos. Si es un paciente que nos puede entender un poquito más, que nos vayamos al más mínimo detalle. Si es un paciente que le puede costar un poquito más, que no nos vayamos con tanto detalle y seamos más objetivos. Que también debe ser dictada en sesiones personales o grupales por profesionales competentes o pacientes capacitados. Es lo que también la Asociación Panamericana de la Liga de Estudio de Reumatología ha sacado ya hace un par de años, que es el programa de paciente experto. Saca cada año, abre un cupo que son los días que tenemos el Congreso del PANLAR y programa para cierto número de pacientes que los forma como paciente expertos precisamente para este grupo de apoyos entre pacientes. Los proveedores de educación deben tener acceso a la formación continua. Eso, los pacientes no quieren que nosotros estemos atrasados, no quieren que les digamos cosas de hace 5 o 10 años, quieren que les digamos cosas actuales, quieren que estemos actualizados. Y la educación debe tener un marco teórico y estar basado en evidencia. Quieren que la información que les demos sea de calidad, que estemos bien formados, bien preparados para ellos mismos. Ahí. Y bueno, y como conclusiones, entonces, la adherencia al tratamiento mejora los desenlaces de la enfermedad. El paciente, a través del autocuidado, es un gestor activo del proceso de salud-enfermedad. La comunicación es el elemento más importante para mejorar la adherencia al tratamiento y es necesario mejorar la percepción de todo el equipo multidisciplinario en la búsqueda de factores asociados a mala adherencia. Bueno, aquí les dejo una fotito de mi centro, aquí para lo que gusten. Este es mi correo, mis redes sociales, y yo estoy en Cochabamba. Cualquier duda, cualquier consulta, yo siempre estoy muy abierta, siempre a un mensajito, no duden en preguntarme. Muchas gracias. Doctora, muy agradecidas con usted realmente por aceptar la invitación. Muy excelente su ponencia. Tenemos una consulta en lo que es el chat. Pero antes de la consulta del chat, quería consultarle en el caso de las enfermedades autoinmunes, que están siendo muchas en este tiempo, y una de la invitación para el tema de enfermedades reumáticas y adherencia es porque en la farmacia lo primero que se ve es el dolor. El paciente acude porque le duele. Entonces, en la farmacia nosotros tenemos cada día distinto tipo de enfermedades inflamatorias, y una de ellas, pues en el caso del lupus, algunos pacientes refieren a que no deben exponerse al sol, que su reumatólogo le dijo. Cuando el sol, sí, para nosotros como farmacéuticos decimos, este paciente necesita mejorar sus defensas y la vitamina D es esencial. Así que, por favor, ¿nos puede aclarar esa duda? Sí, eso. Eso bien sabemos que la vitamina D tiene una actividad sobre el sistema inmune innato y adaptativo, eso sí, no hay duda. Y sí, los pacientes con enfermedades reumáticas, todos, pero especialmente el lupus, no pueden exponerse al sol. ¿Por qué? Porque el sol es un gatillante de actividad de enfermedad, de enfermedad del lupus, especialmente está asociada con enfermedad a nivel renal, con actividad renal. ¿Ya? En estos pacientes nosotros nos encargamos de darles la suplementación con vitamina D. Lo que les digo, no se preocupe, si la vitamina D todos las necesitamos, yo se lo voy a dar. Y a todos en general, pacientes con artritis reumatoide igual, esclerosis sistémica igual, Sjögren, ningún paciente con enfermedad reumática no tiene que asolearse porque es desencadenante en cualquier enfermedad autoinmune reumática. Psoriasis igual, no puedo, ninguno. De preferencia no. Nosotros les suplementamos, no se preocupen.
Muy bien, doctora, gracias por la respuesta. Ahora le tengo dos consultas en el chat. Dice, buenas noches, doctora, una consulta. ¿El dolor en los nudos de los dedos de la mano derecha y el adormecimiento de los dedos indica artritis o patología cardiovascular? La doctora Jessica Bruna. Depende. Hay que ver, ¿no? Como siempre les he dicho, no hay ningún estudio de laboratorio que descarte o confirme patología reumática por sí sola. Eso del famoso perfil reumático no existe. Que les hagan un perfil reumático y que les salga negativo no quiere decir que no tengan enfermedad reumática, porque puede ser que lo tengan aún con el panel negativo o que el panel negativo no haya tomado los anticuerpos suficientes para hacer el diagnóstico de la enfermedad reumática que se debe buscar, ¿ya? Si hay dolor en los nudillos, hay que ver en cuál. Si son mediales o si son distales. Si son proximales, hay que considerar enfermedad reumática, y si son distales también. Yo creo que lo mejor siempre ante dolor articular es ir con el reumatólogo. Es el primer especialista que debemos de valorar dolores articulares. Muy bien, doctora. Tenemos otra consulta. Buenas tardes, doctora. ¿Cuánto tiempo se hace el control médico laboratorial a paciente con artritis? ¿Cuán importante es una radiografía en un paciente con artritis crónica? Ya. Examen de laboratorio cuando empezamos tratamiento. Como les he dicho, una vez que se empieza el FARME, el inicio de acción es lento. Generalmente esperamos. Como comienza a hacer efecto a las 4, 5, 6 semanas, el primer examen se toma a las 6 semanas. O sea, cada que modificamos un FAMI, especialmente el metotrexato, podemos tomar el examen de laboratorio a las 6 semanas, si hay modificación. Si no hay modificación de FAMI, podemos tomar cada 3 meses. Y si ha estado estable mucho tiempo, podemos espaciarlo un poco más. Pero en otros, como la leflunomida o como la satioprina, hay que tomar inicialmente un poco más seguidos, porque esos tienen un poco más de alteraciones hematológicas y hay que revisar un poco más sangre que hígado. ¿Ya? Ahora, radiografía para manifestaciones crónicas ya no tanto, porque en sí, para ver alteraciones en una radiografía tienen que pasar 2 a 3 años para que nosotros veamos el hueso dañado. Y si ya sabemos que está crónico y que ya hay daño, pues ya no tanto. Lo que es más útil para ver alteraciones agudas es la ecografía, porque la ecografía nos ayuda a ver erosiones hasta 2 años antes de que se vea en hueso, en radiografía. Muy bien, doctora, muchas gracias. Otra consulta. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio de prioridad para el control de un paciente con artritis? Y podría repetir, por favor, dice, ¿qué tipo de por qué el sol afecta a este tipo de pacientes? Ya. Para control, solo control en pacientes con artritis reumatoide, necesitamos pruebas de función hepática, pruebas de función renal, reactantes de inflamación, un BCG-PCR, un hemograma, glucemia y un examen general de orina para control. Eso. Ojo, el factor reumatoide no se usa para control de la enfermedad. El factor reumatoide solo es para diagnóstico, no es para control de actividad. Para control de actividad solo es eso. ¿Ya? Y el sol, no, ninguna enfermedad autoinmune, porque en todas las enfermedades autoinmunes, los rayos del sol, los rayos ultravioletas, son un trigger, un desencadenante de actividad en cualquiera. Muy bien, doctorita. Entonces, en pacientes con enfermedades, con lupus, sobre todo, como decía la paciente, te refería una vez, mi reumatólogo me dijo que no tome el sol, solo en la mañanita es donde yo tomo, y nada ni más. Eso. Ni eso, ¿ya? Entonces, no, ni eso. Es importante conocer para poder orientar al paciente, ¿no es cierto? Tenemos otra consulta de la doctora Yolanda. Dice, buenas noches. ¿Cuando uno amanece con el dedo adormecido, indica algún problema en el futuro? Puede ser. Puede ser el dedo en gatillo, porque puede ser una tenosinovitis,
pero las causas de tenosinovitis hay que descartar las metabólicas, que no sea una alteración de la tiroides, alteraciones de la glucosa. Una vez descartadas esas, también hay que descartar enfermedad reumática, y en este caso tipo artritis reumatoide. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última consulta más de la doctora Fabiola Guzmán. Dice, buenas tardes, doctora. ¿Qué estudios de laboratorio son más específicos para detectar una artritis reumatoidea? Artritis reumática. Ya. Igual, por sí solos no hace diagnóstico de nada, pero es mejor el factor reumatoide y el anti-CCP. Factor reumatoide y... Anti-CCP. Muy bien. Porque los criterios para clasificar la artritis reumatoide nos cuentan reactantes de inflamación, BCG, PCR, factor reumatoide, anti-CCP, y ya ver si hay erosiones en radiografía y el número de articulaciones dañadas. Pero anticuerpos, factor reumatoide y anti-CCP, y BCG y PCR. Muchas gracias, doctora. Realmente estamos muy agradecidos con usted. Yo creo que los colegas han quedado agradecidos también para futuras, esperamos que acepte también nuestra invitación, las futuras conversatorios que tengamos. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar lugar a la doctora Norita ahora, que va a estar presentando al nuevo ponente. Muchas gracias, doctora. Les agradecemos. Muy buenas noches, queridas colegas. Vamos a dar lugar al segundo ponente. En esta oportunidad vamos a dar la bienvenida al doctor Limber Willy Torrico García. El doctor es graduado en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Hoy desarrolla la especialidad de gastroenterología en el Hospital San Juan de Dios de Tarija. Le damos la bienvenida al doctor. Doctor, muy buenas noches. Le cedo el micrófono y le dejo con las colegas. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación a participar en este primer Congreso Internacional de Bioquímicos Farmacéuticos Unidos y sobre todo participar en sus bodas de oro. Un bonito privilegio. Muchísimas gracias. He preparado algunos temas para compartir con ustedes esta noche. Algunos temas que son de enfermedades diferentes, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la infección por Helicobacter pylori, y si nos da tiempo vamos a poder ver algo de pancreatitis aguda. Vamos a empezar entonces con el primer tema, que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, es una condición que aparece cuando el reflujo del contenido del estómago refluye o va hacia el esófago. Puede también ir a la cavidad oral o el pulmón, produciendo síntomas molestos que deterioran la calidad de vida del paciente y o producen complicaciones. Se ve ahí en la imagen, ¿no? Cómo el contenido del estómago puede ascender a través del esfínter esofágico inferior, provocando alteraciones a nivel del tercio distal del esófago, o como menciona la descripción, también en la cavidad oral o el pulmón. No vamos a hacer mucho hincapié en cuanto a la fisiopatología, porque no nos daría el tiempo, así que vamos a ir directamente al diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico, tenemos que siempre primero basarnos en la clínica, ¿no? Los síntomas. ¿Qué clínica presenta el paciente? Y tenemos los síntomas típicos, que son pirosis, regurgitación, disfagia y odinofagia. Pirosis es la sensación de dolor urente retroesternal, que el paciente viene y dice: doctor, tengo un dolor aquí en el pecho que me quema, me arde. En ocasiones hasta puede confundirse con un problema cardíaco, ¿no? Pero este es uno de los síntomas que caracteriza a esta enfermedad. También tenemos la regurgitación, que es el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. La diferencia del vómito es que la regurgitación no está precedida de náuseas ni arcada, entonces es espontáneo. Como el esfínter esofágico inferior está abierto, no está continente, entonces el contenido del estómago refluye hacia el esófago.
Otra de las manifestaciones típicas es la disfagia. La disfagia es la dificultad o alguna alteración que se produce al traspasar los alimentos a través del esófago, y la odinofagia, dolor al deglutir, al pasar los alimentos. Tenemos también síntomas atípicos o manifestaciones extraesofágicas. El dolor torácico es uno de ellos. Hay manifestaciones otorrinolaringológicas como laringitis posterior, faringitis, sinusitis, globofaringeo, laringoespasmo. Manifestaciones respiratorias como tos crónica o asma bronquial, ¿no? Muchos pacientes se quejan, tos crónica, ya he ido al neumólogo, no tengo nada, he ido al otorrino, también me ha dicho de que no hay nada y me sugieren que pueda ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Probablemente sí, ¿no? También hay manifestaciones orales, erosiones dentales, alguna sensación de quemazón oral. No olvidemos de que el contenido gástrico tiene ácido clorhídrico, entonces es muy fácil que provoque erosiones dentales como una manifestación clínica del reflujo gastroesofágico. En cuanto al diagnóstico, la endoscopía es una de las primeras armas diagnósticas que tenemos en cuanto al reflujo esofágico. ¿Cómo nos ayuda la endoscopía en este problema? Bueno, nos permite distinguir de enfermedad no erosiva por reflujo, enfermedad erosiva por reflujo y el esófago de Barrett. No siempre el reflujo gastroesofágico va a provocar erosiones a nivel distal del esófago. Como se puede observar, puede no haber ninguna alteración anatómica, es decir, no hay erosiones, no hay ninguna lesión a nivel del esfínter esofágico inferior visible, de manera que puede ser una enfermedad no erosiva por reflujo gastroesofágico. Puede también existir erosiones, ¿no? El ácido que refluye puede provocar erosiones en el tercio distal o puede provocar alteraciones a nivel celular como el esófago de Barrett. La endoscopía nos va a permitir hacer esa diferenciación. También nos permite la detección de complicaciones, ¿no? Como esofagitis, estenosis, esófago de Barrett y adenocarcinoma. Tenemos algunas imágenes, por ejemplo, esta es la clasificación de los ángeles, que la realizamos en base a endoscopía y nos permite hacer una valoración de la irritación del esófago, una esofagitis, ¿no? Y la clasificamos en 4 grados. Grado A, ¿no? Uno o varias áreas de lesiones menores a 5 milímetros. Se puede observar aquí, hay pequeñas erosiones, pero son pequeñas, ¿no? Menores a 5 milímetros. Entonces la endoscopía nos permite valorar este tipo de lesiones. El grado B, una o más lesiones no confluyentes con una extensión mayor a 5 milímetros. Igual, erosiones pequeñas, pero a diferencia de estas son mayores a 5 milímetros. El grado C, 1 o más erosiones confluentes, si se puede observar aquí, son erosiones que confluyen, comprometiendo más pliegues, pero no ocupan la totalidad de la circunferencia del órgano. Se dice que ocupan menos del 75% de la circunferencia. Y el grado D son lesiones que abarcan toda la circunferencia del esófago. La endoscopía nos va a permitir hacer esta valoración, ¿no? Hay otra clasificación, la clasificación de Savary Miller, pero la que más estamos utilizando es la clasificación de Los Ángeles, que es esta que les presentamos, ¿no? También la endoscopía nos va a permitir valorar si tenemos una hernia de hiato. La hernia de hiato, como se pueden ver aquí en las imágenes, también tiene una identificación o un diagnóstico endoscópico. Hay una clasificación, la clasificación de Hill, que se las mostramos aquí. El tipo 1, presencia de pliegue bien cerrado. Si notan ustedes, este es el endoscopio, el tubo negro que se ve. Y el cardias, o el esfínter esofágico inferior, está abrazando completamente el endoscopio. Es un esfínter, entonces, bien cerrado. Es el tipo A de la clasificación de Hill. El tipo 2, el pliegue menor, durante la inspiración se forma un espacio entre el endoscopio y este pliegue. Si notamos aquí, tenemos el endoscopio, el tubo negro, y en retrovisión tenemos aquí un espacio. No está abrazando completamente como el primero, ¿no? Hay un espacio entre el endoscopio y el pliegue. Entonces es el tipo 2 que nos va a mostrar una incompetencia del esfínter esofágico inferior. El tipo 3, casi
no existe el pliegue, notamos, y hay un espacio constante entre el endoscopio y el pliegue. Se puede percibir un espacio más abierto, marcado, que es identificable con la retrovisión de endoscopía. Y el tipo 4 que tenemos aquí ya es un espacio más grande que presenta una hernia hiatal por deslizamiento, ¿no? Entonces la endoscopía también nos va a permitir hacer esta valoración de si tenemos o no una hernia hiatal o una incompetencia del esfínter esofágico inferior que va a favorecer el reflujo gastroesofágico. Ahora, la endoscopía ha avanzado mucho, ha llegado a ser no solamente endoscopía diagnóstica, sino ahora es una endoscopía terapéutica y hay muchas herramientas en cuanto a endoscopía que nos permiten hacer un diagnóstico más preciso de las lesiones que tenemos a nivel de órganos gástricos o en este caso el esófago. Por ejemplo, tenemos algunos mecanismos como la cromoendoscopía convencional o electrónica, el NBI, el FAIS o iScan, que permiten identificar microerosiones, alteraciones en el patrón vascular de la mucosa esofágica en pacientes con ERG no erosiva. La endomicroscopía con focal láser también evalúa la histología de la mucosa esofágica a nivel celular y subcelular en tiempo real y permite tomar biopsias dirigidas para la detección de displasia en caso de esófago de Barrett. Cierto, estas técnicas no se recomiendan para la evaluación de rutina en los pacientes con ERGE y precisamente no están disponibles en todos los centros. Entonces, en centros que estén disponibles el uso de cromoendoscopía electrónica, sin duda hay que echar mano de ellas, ¿no? Permiten hacer una valoración más exacta de las lesiones a nivel del esófago y a nivel del tubo digestivo. Por ejemplo, aquí tenemos una valoración de un esófago de Barrett. Esta es la imagen que ustedes tienen a la derecha, perdón, es un esófago de Barrett en lengüetas. Se puede ver la diferencia del epitelio normal del esófago, es que es ligeramente nacarado, y la que está un poquito más rosadita es un esófago de Barrett, es una alteración del epitelio esofágico. Si notamos a la derecha, tenemos una cromoendoscopía, la imagen de cromoendoscopía, que aunado o junto con la endoscopía de magnificación, nos permite hacer una valoración del patrón de Kudo o el patrón de Pitt, ¿no? Que son diferentes patrones que se han ido mencionando y desarrollando para poder discriminar cierto tipo de lesiones a nivel de estas lesiones del esófago de Barrett, ¿no? Y, como se mencionó anteriormente, permiten hacer tomas de biopsias dirigidas, ¿no? Vemos cierta alteración, entonces el endoscopista puede dirigir las tomas de biopsia de manera más precisa para hacer un estudio histopatológico y llegar a un diagnóstico más certero. Bueno, también tenemos la pHimetría esofágica, la monitorización del pH esofágico. La pHimetría de 24 a 48 horas está indicada en los pacientes con síntomas típicos o extraesofágicos de ERGE, con endoscopía negativa, la ERGE no erosiva, que no responden al tratamiento con inhibidores de bomba, ¿no? Permite confirmar la presencia de reflujo patológico en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo sin evidencia de lesiones de la mucosa esofágica en la endoscopía. Es otra de las herramientas que tenemos, ¿no? La pHimetría esofágica, y también tenemos la manometría de alta resolución e impedancia o impedanciometría. Esta permite valorar la contractibilidad de todo el esófago de forma simultánea. Es muy útil en la valoración de la disfagia después de la cirugía antirreflujo y combinada con la impedancia permite distinguir la rumiación de la regurgitación asociada a ERGE y detectar los eructos supragástricos excesivos o asociados a ERGE. Lo importante de la impedancia es que nos permite no solamente valorar el reflujo ácido, sino también el reflujo alcalino e inclusive gaseoso, a diferencia de la pHimetría que solamente valora el reflujo ácido. La impedancia nos permite valorar reflujo ácido, no ácido y reflujo gaseoso. Por lo tanto, son herramientas que nos permiten hacer un diagnóstico preciso
de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué hay del tratamiento? Bueno, una vez que hacemos el diagnóstico y confirmamos que nuestro paciente tiene reflujo gastroesofágico, podemos pensar en cómo lo vamos a tratar. Bueno, tenemos primeramente las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Las modificaciones en el estilo de vida son muy importantes, recomendaciones dietéticas que deben individualizarse para cada paciente. Una de ellas es bajar de peso, ¿no? Sujetos con sobrepeso y obesidad es muy importante recomendarles que deben bajar de peso, dejar de fumar, dejar de consumir alcohol. Otra medida también es elevar la cabecera de la cama, por ejemplo, por lo menos 15 centímetros, para que durante la noche, cuando uno está durmiendo, por gravedad se puede producir el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, elevando la cabecera de la cama, permitimos que por gravedad ese contenido no refluya hacia el esófago, sino se quede en el estómago. Otro punto es dormir en decúbito lateral izquierdo. El decúbito lateral izquierdo, dormir de costado izquierdo, permite que el vaciamiento gástrico sea más pronto, se acelere el vaciamiento gástrico. Es importante para determinar o para impedir que el contenido gástrico refluya hacia el esófago, ¿no? Entonces, el de dormir del lado izquierdo ayuda al vaciamiento gástrico y por lo tanto a mejorar los síntomas del reflujo gastroesofágico. Evitar la ingesta de alimentos de forma abundante al menos 2 horas antes de acostarse en la noche, en especial si el paciente presenta síntomas nocturnos. Muchas veces estamos acostumbrados a comer e ir a echarnos, ¿no? Recostarnos, hacer una siesta o cenar e ir a dormir. Es una mala costumbre. Entonces debemos tratar de, como menciona aquí la recomendación, 2 horas antes de acostarnos, no comer nada. Así mejorarán nuestros síntomas de reflujo. ¿Qué hay del tratamiento farmacológico? Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos muchos medicamentos, ¿no? Muchos fármacos que nos permiten hacer un tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos los antiácidos y los alginatos, como el hidróxido de aluminio y de magnesio. Cierto, este tipo de medicamentos alivian los síntomas, ¿no? Pero no mejoran las erosiones, no ayudan en la cicatrización de las lesiones esofágicas. Por lo tanto, no están recomendados como medicamentos de primera línea o medicamentos que solamente sean usados para el reflujo gastroesofágico, sino en combinación con otros como los inhibidores de bomba de protones, como que ya los vamos a analizar. También tenemos los procinéticos, la metoclopramida, la domperidona, la cimetidina, la cisaprida. En caso de los procinéticos, igual, están indicados si es que existen algunos problemas asociados a la enfermedad por reflujo, como la dispepsia, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede echar mano de los procinéticos, pero al igual que los antiácidos, no son medicamentos de primera línea y tampoco se los debe usar solos. Tenemos también los inhibidores H2, la cimetidina, la ranitidina, la famotidina y la nisatidina. Estos inhibidores de H2 disminuyen la secreción de ácido, por lo tanto favorecen el alivio de los síntomas del reflujo gastroesofágico. Se los ha usado mucho en algunos pacientes que tienen la fuga de ácido nocturna, pacientes que con inhibidores de bomba de protones en la noche presentan mayor sintomatología. Sin embargo, tampoco son medicamentos de primera línea en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y todo el arsenal que tenemos en esta línea, son los medicamentos de primera línea o los medicamentos indicados para hacer un tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las dosis, el tiempo ya los vamos a analizar, pero sin duda son los medicamentos de primera línea. Si nosotros tenemos pacientes con reflujo gastroesofágico, debemos utilizar inhibidores de bomba de protones. Podemos utilizar también
asociados a estos procinéticos, antiácidos, inclusive inhibidores H2 para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí les presentamos un esquema de cómo podemos hacer nuestro tratamiento en caso de pacientes con ERGE no erosiva, enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva, IBP a dosis estándar por 4 semanas, 20 miligramos cada 12 horas, por 4 semanas podemos usar. Si los síntomas mejoran, debemos suspender la medicación. Si no mejoran, entonces hay que averiguar si hubo alguna falta de apego al tratamiento, tal vez el paciente no tomó la medicación como se le había indicado, o, como menciona aquí, una inadecuada administración o calidad del producto. Si nuevamente podemos indicar, corrigiendo la falla que hubo, el IBP durante 4 semanas a dosis estándar, si hay respuesta, debemos continuar 4 semanas y si mejora, suspender, ¿no? Si no hay respuesta, podemos usar doble dosis de IBP o cambiar el IBP. Algunos protocolos mencionan de que si usamos un IBP, sin importar cuál sea, no debemos cambiar a otro, no es necesario. Sin embargo, vamos a ver un poco más adelante de que algunos IBPs tienen diferentes metabolismos que nos va a permitir metabolizarlo de manera o más rápida, más lenta o intermedia. Por eso la recomendación es que podemos cambiar de IBP en ciertos casos. Si hay respuestas, inhibidores de bomba, ¿no? Si hay respuesta, continuamos 4 semanas y suspendemos. Si no hay respuesta, bueno, el paciente no responde a IBP y hay que buscar otro esquema terapéutico, ¿no? Si hay una recaída, si a pesar de que nuestro paciente mejoró con el tratamiento, pero presenta una recaída, podemos utilizar esquemas de mantenimiento, IBP continuo, intermitente o a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Pues a veces los pacientes, de hecho, los síntomas del reflujo gastroesofágico no siempre son constantes, ¿no? Y el reflujo gastroesofágico y sus problemas o sus síntomas son cíclicos, ¿no? Pueden mejorar durante un tiempo, desaparecer con el tratamiento y después de un tiempo volver a manifestarse. Entonces ahí podemos utilizar el tratamiento intermitente. O también a demanda, cuando el paciente tenga síntomas y diga, siento el quemazón aquí en mi pecho, que la pirosis retroesternal, el dolor detrás del pecho, puede tomar un inhibidor de bomba de protones a demanda, ¿no? Cuando el tratamiento farmacológico no responde, no es efectivo, entonces está indicado el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuándo se debe indicar un tratamiento quirúrgico a un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Aquellos pacientes que tengan afectación en la calidad de vida, progresión de la enfermedad, a pesar de la terapia adecuada con inhibidores de bomba de protones, está indicado sugerirle una conducta quirúrgica. En pacientes con ERGE, enfermedad por reflujo no erosiva, la cirugía antirreflujo puede mejorar la calidad de vida. También en pacientes con síntomas extraesofágicos, con correlación positiva de síntomas y buena respuesta a uso IBP, se pueden beneficiar de cirugía antirreflujo. Pacientes con ERGE y obesidad obtienen mayores beneficios con cirugía bariátrica como la derivación gastroyeyunal, bypass gástrico que con cirugía antirreflujo. Y en pacientes con hernia hiatal grande mayor a 5 centímetros, ¿no? Bueno, hay diferentes técnicas técnicas quirúrgicas para hacer el tratamiento quirúrgico en el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la funduplicatura de Nissen, la de Bell-Zeilman-4. No soy cirujano, así que no voy a entrar en detalle en estas técnicas, ¿no? Pero es otra alternativa terapéutica en el caso de pacientes con reflujo gastroesofágico que no responden al tratamiento farmacológico. Bueno, vamos a dejar la enfermedad por reflujo gastroesofágico aquí y vamos a ir a otra enfermedad que es la infección por Helicobacter pylori. Al final, si ustedes quieren, podemos considerar algunas de las preguntas que ustedes tengan. En cuanto a la infección por Helicobacter pylori,
Podemos decir de que de la sala que tenemos, el 70% estamos infectados por el Helicobacter pylori. Se dice que el 50% de la población mundial está infectado por el Helicobacter pylori. En Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Perú, el 70% está infectado. Y, por supuesto, aunque nosotros no tenemos estudios, en Bolivia no hay estudios para hacer esta valoración, pero sin duda estamos por ahí también, ¿no? Cerca del 70% que tenemos esta infección por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, espiralada, móvil, microaerófila, de crecimiento lento, productora de ureasa. Pero, ¿por qué es importante conocerla, diagnosticarla y tratarla? Bueno, es una bacteria que está relacionada con enfermedades, con muchas enfermedades, entre ellas la gastritis, ¿no? La inflamación del estómago, gastritis crónica, el linfoma MALT, el cáncer esofágico, el cáncer gástrico, perdón, el carcinoma gástrico. Entonces, es importante conocerla, buscarla y tratarla. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Bueno, hay algunos parámetros que nosotros debemos tener en cuenta para buscar esta bacteria. ¿En qué pacientes debemos buscarlos? Pacientes con antecedentes personales de úlceras, bien documentadas. Y si ellos reciben AINES de manera continua o aspirina de manera continua, es necesario documentar si existe o no una infección por Helicobacter pylori. Antecedentes familiares de primer grado de adenocarcinoma gástrico. También es muy importante identificar la infección por Helicobacter pylori. El manejo inicial de dispepsia no investigada en pacientes menores de 55 años sin síntomas de alarma o dispepsia funcional. Antecedentes personales de resección endoscópica o quirúrgica de cáncer gástrico. Anemia ferropénica persistente de causa no aclarada tras excluir sangrado, déficit de vitamina B12 sin causa aparente, linfoma MALT de bajo grado, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, púrpura trombocitopénica y idiopática. Entonces, en estos pacientes adultos, es muy importante buscar diagnosticar la infección por Helicobacter pylori en niños. Pacientes con antecedentes familiares de primer grado con antecedentes de adenocarcinoma gástrico. Niños y adolescentes con anemia ferropénica refractaria al tratamiento con hierro oral. ¿Y cómo podemos diagnosticar la infección? Tenemos métodos invasivos y métodos no invasivos. Dentro de los métodos invasivos está la endoscopía digestiva alta. Nuevamente vamos a citar a la endoscopía digestiva alta, que es el gold estándar para el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori, junto a la biopsia y el estudio anatomopatológico, que nos va a permitir ver la bacteria e identificarla, ¿no? También se pueden hacer cultivos. Cuando se toma la biopsia, se puede hacer un test rápido de ureasa, que nos permite identificar la presencia o no del Helicobacter pylori en la mucosa gástrica. Hay métodos no invasivos. Tenemos los métodos serológicos, la serología en sangre, que identifica la presencia del Helicobacter pylori, el antígeno en heces y el test del aliento. El test del aliento también es un test en base a ureasa. Vamos a ver un poquito más adelante acerca de este. El tamizaje selectivo de la población sintomática que está infectado con Helicobacter pylori en menores de 40 años sin factores de riesgo. Podemos hacer un antígeno de Helicobacter pylori en deposiciones, ¿no? Identificación en heces, es un poco más específica, ¿no? En sangre nos identifica la inmunoglobulina G, entonces nos va a permitir identificar la presencia del Helicobacter pylori, la presencia del antígeno, ¿no? En heces también. Y como menciona aquí, alternativas según la disponibilidad, tenemos el test del aire expirado, que tiene una buena especificidad para el diagnóstico, la endoscopía con test de ureasa, esto en menores de 40 años sin factores de riesgo. Pacientes menores de 40 años con factores de riesgo, la endoscopía digestiva alta es muy importante para el diagnóstico, siguiendo el protocolo de Sydney en cuanto a la toma de biopsias. El protocolo de Sydney nos dice que debemos tomar 2 biopsias de antro, 2 biopsias de cuerpo y una de ángulo
para la mejor identificación del de la presencia o no del Helicobacter pylori, y también hacer un seguimiento según los protocolos de Olga y Holguín, que nos ayudan a discriminar la probabilidad de un adenocarcinoma, un seguimiento para adenocarcinoma gástrico. Pacientes de 40 años o más, también la endoscopía digestiva alta, ¿no? Una vez que hacemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento, vamos a ver el tratamiento un poquito más adelante, podemos hacer el control post-erradicación. En cuanto al control post-erradicación, tenemos el antígeno del Helicobacter pylori en heces, el test de aire expirado y la endoscopía con test de ureasa, ¿no? El antígeno, la serología en sangre, no está indicado como control post-erradicación, ¿ya? Hay que tener en cuenta que al hacer el test del aire expirado, como mencionábamos en la anterior diapositiva, se debe suspender el tratamiento con IVPs y antibióticos 2 o 4 semanas antes de hacer la prueba respectivamente, ¿ya? Hay que tomar en cuenta esta recomendación. Ahora vamos a analizar algunas pautas con respecto al Helicobacter pylori que nos van a guiar en cuanto al tratamiento, ¿no? Para hacer un mejor tratamiento y nuestra tasa de erradicación sea superior. El Helicobacter pylori permanece anclada en la mucosa del estómago en un estado replicativo, viable, pero que convierte a la bacteria en fenotípicamente resistente. Este estado es muy interesante, ¿no? Porque reduce la capacidad de los antibióticos, particularmente la amoxicilina y la claritromicina que usamos en el tratamiento para esta infección, reduce la capacidad de estos para destruir la bacteria. Entonces, este estado replicativo, viable, ¿no? Podemos decir que es una forma de la bacteria de mantenerse en la mucosa del estómago y sobrevivir a pesar del tratamiento antibiótico que hagamos. Este estado es más frecuente cuando el pH de la mucosa de la cámara gástrica oscila entre 3 y 6. Es decir, cuando el pH es más ácido, la bacteria se mantiene en este estado fenotípicamente resistente. Pero cuando entramos a un pH por encima de 6 y 7, un pH alcalino, la bacteria entra en un estado replicativo. Entonces se hace más susceptible a la acción de los antibióticos, amoxicilina y claritromicina, u otro antibiótico que utilicemos en el esquema terapéutico. Por lo tanto, esto nos lleva a concluir que la supresión ácida, más potente la supresión ácida, mejor la capacidad de éxito de la antibiótico-terapia, frente al Helicobacter pylori. Cuanto más alcalino sea nuestro pH, mejor respuesta al tratamiento erradicador tendremos por parte de la bacteria. Entonces es importante que nuestro tratamiento alcance niveles de 6 o 7 de pH para tener respuesta al tratamiento. Bueno, el objetivo terapéutico, cuando hacemos un tratamiento erradicador, bueno, el objetivo obviamente es llegar al 100% de eficacia, ¿no? Pero lamentablemente no llegamos a ese 100%. De manera que vamos a clasificar o vamos a calificar como mayor al 95% como una erradicación excelente, bueno del 90 al 95%, regular 85 al 89%, malo 81 al 84% e inaceptable 80% por debajo de este. El objetivo alcanzable es acercarnos a superar el 90% de eficacia en el análisis por intención de tratar, es decir, usar los esquemas que usemos para erradicar el Helicobacter pylori deben aproximarse, llegar al 90% o superar el 90% para hacer un tratamiento efectivo, ¿no? Si un esquema no llega a estos niveles, es mejor no usarlo. Hemos dicho que la supresión ácida, es decir, hacer que el pH del estómago llegue a un pH alcalino de 6 o 7 es muy importante. Bueno, en este objetivo, el vonoprazan es un bloqueador de ácido competitivo con potasio, inhibe la bomba hidrógeno-potasio ATPasa,
de modo reversible y competitivo, y ha mostrado tener valores de supresión, niveles de supresión ácida más eficaces y estables que los inhibidores de bomba de protones. Lamentablemente, este medicamento no lo tenemos disponible en Bolivia. Está disponible en Argentina y en otros lugares, pero en Bolivia no lo tenemos. Pero sin duda, una vez que podamos echar mano de ella, es una gran herramienta en el tratamiento erradicador de Helicobacter pylori. Decíamos hace un momento, cuando hablábamos de la respuesta al tratamiento con inhibidores de bomba en los pacientes con reflujo gastroesofágico, que los IBPs, algunos responden a un IBP y otros a otro no, y mejora a un tipo y a otro tipo también. Pero los IBPs sufren un proceso de metabolización hepática mediante el citocromo CIP450, su isoforma CIP2C19. De manera que este tipo de metabolismo hepático hace que existan tres tipos de pacientes o polimorfismos genotípicos. Podemos clasificarlos en metabolizadores rápidos, intermedios y lentos. Entonces, los metabolizadores rápidos, a IBPs, si usamos un omeprazol, tal vez no le va a hacer mucho efecto, ¿no? No va a tener cierta respuesta como esperamos. Y los intermedios igual. Lamentablemente, los estudios han demostrado que en Latinoamérica, gran porcentaje de las personas somos metabolizadores rápidos de los IBPs, ¿no? Por eso es que debemos echar mano a algunos de estos IBPs que tienen uniones más estables o que permiten una inhibición de la secreción ácida más estable y prolongada, ¿no? Y nos va a permitir hacer un mejor tratamiento. La duración de los tratamientos, de los esquemas terapéuticos para la erradicación del Helicobacter pylori. Históricamente hemos utilizado esquemas de 7 y 10 días, ¿no es verdad? Siempre se utilizaban en tiempo pasado esquemas que duraban 7 y 10 días. Sin embargo, ahora los estudios han mostrado que la duración de los tratamientos prolongados a 14 días aumentan la eficacia y aumentan el porcentaje de erradicación del Helicobacter pylori. Por lo tanto, se desaconsejan los esquemas de 7 a 10 días. Ya no se deben usar esquemas de erradicación para Helicobacter pylori de 7 a 10 días. La duración de los tratamientos para Helicobacter pylori deben prolongarse hasta 14 días independientemente del esquema que utilicemos. Ahora, el uso de antibióticos en los esquemas terapéuticos va a depender de la resistencia del Helicobacter a antibióticos, especialmente la claritromicina, metronidazol y levofloxacin. Si hay resistencia a estos antibióticos, va a haber fallo del tratamiento erradicador. Por ejemplo, la claritromicina, 15 a 20%, si el porcentaje de resistencia es del 15 al 20%, no es un medicamento indicado para utilizarlo en el tratamiento erradicador. Claro, lo ideal sería conocer de antemano la susceptibilidad a los antibióticos, ¿no? Hacer pruebas de susceptibilidad antibiótica que nos permitirían hacer uso de los antibióticos adecuados en el tratamiento erradicador. Se están haciendo algunas de estas pruebas de manera más frecuente, por lo tanto, permiten mejorar los esquemas terapéuticos. En cuanto al cultivo de bacteria, se puede realizar para diseñar un tratamiento a medida para cada cepa de Helicobacter pylori. Sin embargo, no es recomendable por la dificultad para realizar el cultivo. Tampoco está disponible en todos los centros, así que no es una opción que podamos tenerla a la mano ni de primera recomendación. La elección del medicamento, la elección del antibiótico, se debe tener en cuenta, se debe hacer teniendo en cuenta las variables dependientes de la bacteria y del individuo. Se deberían conocer las tasas de resistencia a antibióticos locales. Si no podemos hacer estas pruebas de susceptibilidad antibiótica, bueno, podemos hacer una indagación, una historia clínica detallada y preguntar al paciente acerca de los antibióticos que usó. Lamentablemente, con esta época del COVID se ha utilizado mucho la acitromicina,
¿no? Entonces, podemos preguntar si es que podemos hacer esta prueba. Decíamos entonces de que necesitamos hacer pruebas de susceptibilidad a los antibióticos, ¿no? O preguntar en este caso a nuestros pacientes si han consumido algún tipo de antibiótico que vamos a necesitar en el tratamiento del Helicobacter pylori. La Organización Mundial de Gastroenterología propone algunos algoritmos y guías de tratamiento para evaluar o para realizar esquemas terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, tomar en cuenta las peculiaridades de cada región o país, la información local de la mejor calidad posible. Si tenemos los medios necesarios, podemos hacer pruebas de susceptibilidad antibiótica y ensayos clínicos o de metaanálisis propios y usarlos para realizar nuestros esquemas terapéuticos. También, como mencionábamos hace un momento, valorar o evaluar la exposición del paciente a estos medicamentos, a estos antibióticos, ha mostrado ser eficaz en la evaluación o en la preparación de esquemas terapéuticos. En caso de una alta resistencia a la claritromicina, mayor al 15 o 20%, no es posible usar esta, entonces vamos a ver algunos esquemas terapéuticos de primera línea para la erradicación del Helicobacter pylori. Tenemos, por ejemplo, un inhibidor de bomba de protones más metronidazol más tetraciclina más bismuto. Esta pauta es menos sencilla, peor tolerada que la terapia triple, de más difícil cumplimiento, sobre todo durante 14 días, ¿no? Pero ha mostrado ser más efectiva. Entonces, si queremos llegar a este umbral que nos hemos trazado del 90% o más, es una de las alternativas. Inhibidor de bomba de protones, metronidazol, tetraciclina y bismuto, ¿no? Es una de las pautas. También otra pauta con bismuto es IBP, metronidazol, amoxicilina más bismuto, ¿no? Es otra de las pautas que podemos utilizar como terapia de primera línea. La adición de bismuto a la terapia triple, la clásica que utilizamos, IBP, claritromicina, amoxicilina, podemos añadirle bismuto. No hay estudios que muestren adecuadamente su umbral de erradicación, tampoco se la recomienda actualmente. Sin embargo, tenemos estas dos alternativas, ¿no? IBP, metronidazol, tetraciclina y bismuto, IBP, metronidazol, amoxicilina y bismuto. Las terapias cuádruples sin bismuto también tenemos IBP, claritromicina, amoxicilina y metronidazol. Esta es la terapia concomitante. No es eficaz en las regiones del mundo con altas tasas de resistencia a la claritromicina y metronidazol, ¿no? Pero ha mostrado en países como Europa, como España, ha mostrado buenos resultados, ¿no? Y es una alternativa que también la estamos usando ahora, la terapia cuádruple concomitante, ¿no? La pauta con levofloxacina, IBP, amoxicilina y levofloxacina durante 10 a 14 días, también es otro esquema terapéutico útil. En algunos lugares se la utiliza como terapia de segunda línea, ¿no? Podemos también hacer lo mismo, usarlo como una terapia de segunda línea. Dentro de las pautas de segunda línea y rescate, ¿no? Tenemos esta que hemos citado, la cuádruple con bismuto de 7 a 14 días, y algunas recomendaciones, algunos esquemas terapéuticos recomendados. Se nos menciona aquí, en la Acta Gastroenterología Latinoamericana del 2017, se mencionan algunos esquemas de IBP, la cuádruple concomitante sin bismuto, que mencionábamos la IBP, amoxicilina, claritromicina y metronidazol, con una tasa de curación alrededor del 90%, ¿no? Si la resistencia dual a la claritromicina y metronidazol es mayor al 15%, no es recomendable, ¿no? La terapia cuádruple clásica con bismuto durante 14 días, bismuto, IBP, tetraciclina y metronidazol también es otra alternativa. Hay una terapia cuádruple con
que es pilera, ¿no? Que es similar a la cuádruple clásica con bismuto, que tiene estos mismos medicamentos, ¿no? Bismuto, tetraciclina, metronidazol e IBP. Sin embargo, este medicamento de pilera tiene algunos puntos en contra. Por ejemplo, la dosis relativamente baja de tetraciclina y también que está desarrollada para 10 días, ¿no? Viene en caja para 10 días. Y la recomendación ahora es utilizar esquemas terapéuticos que duren 14 días, ¿no? Tratamientos prometedores en investigación también, la triple más bismuto durante 14 días. Bismuto, IBP, amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Y con vonoprazan, lo que mencionábamos, que tiene una alta tasa de supresión de ácido, ¿no? Tenemos amoxicilina y claritromicina. Una vez que tengamos disponible el vonoprazan, es un esquema adecuado para utilizar. También tenemos otros esquemas, ¿no? Como se mencionan en esta tabla. La terapia triple con levofloxacino durante 14 días. Terapia cuádruple con IBP, bismuto y combinación de 2 antibióticos por 14 días. En este se menciona la furazolidona, ¿no? Es un medicamento que no lo tenemos en nuestro medio, igual que esta terapia triple con rifabutina, ¿no? Se nos utiliza más en Perú. Están disponibles estos medicamentos que tienen una buena respuesta terapéutica y también se usan en caso de falla al tratamiento erradicador, ¿no? Perdón. Las pautas del tratamiento erradicador, un resumen de primera línea con alergia, si el paciente es alérgico a la penicilina, y tenemos la de segunda línea. La de segunda línea con pacientes con alergia a la penicilina y tercera línea también. Esta es una revisión de la revista de Barcelona del 2020 que nos va a permitir utilizar estos esquemas terapéuticos. Sin embargo, debemos tomar en consideración de que siempre que damos un tratamiento a un paciente, debemos recomendarle que va a tener algunas molestias, ¿no? Que éstas no le impidan cumplir el tiempo de tratamiento. Debemos sentarnos con el paciente y explicarle, mire, va a haber este y este problema. Por favor, no deje de tomar los medicamentos, ¿no? Esta explicación nos va a permitir ayudarles a cumplir con el esquema terapéutico y hacer una buena terapia de erradicación. Muy bien. De este modo concluimos nuestra presentación. Les agradecemos por su atención. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor, por su presentación, por compartir con nosotros sus conocimientos. Tenemos unas cuantas consultas en el chat. Le voy a dar lectura una por una y si nos podría responder. Claro, por favor. Una de ellas dice, buenas noches, doctor. La toma del omeprazol en ayunas a largo plazo puede causar reacciones adversas al paciente o se debe suspender y procurar otro tipo de tratamiento a la gastritis, ya que el paciente toma hace 10 años el omeprazol y si deja de tomar gastritis. Esa parte del... Provoca una disminución de la porque va a ser más, secreción de ácido tú haces harto en de el golpe, estómago. haces Y a largo plazo, aunque sea en todo el día tiene que adecuado, que acumularse puede 2 producir litros, una no de hipocloremia, golpe. ¿no? Y se ha dicho de que puede provocar una hipergastrinemia, provocando la aparición de lesiones carcinógenas como las lesiones enterocromafines, por las células enterocromafinomas. Sin embargo, no se ha podido comprobar aquello, ¿no? Lo que puede provocar el uso del omeprazol a largo plazo es una infección por Clostridium difficile, ¿no? O también el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano.
solamente aquello que podría provocar una colonización de otras bacterias por la disminución de la secreción ácida a nivel gástrico. Gracias, doctor. Les invito a las colegas si quieren hacer alguna otra consulta al doctor para que nos pueda responder todas las dudas. Buenas noches, doctor. El tratamiento máximo del omeprazol, ¿cuántos días sería máximo? Porque normalmente 14 días no debería pasarse o 20 días. Máximo, ¿cuántos días se podría tomar? Bien, es una inquietud de muchos pacientes que toman por largos periodos el omeprazol. Como hemos mencionado en el caso de enfermedad por reflujo gastroesofágico, se pueden utilizar tratamientos que vayan hasta 2 meses, 4 a 8 semanas, ¿no? En pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo, están indicados esquemas terapéuticos que se prolongan hasta las 8 semanas, buscando una respuesta al tratamiento para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. De no haber respuesta, inclusive se puede prolongar un poquito más. No hay problema. Ya, gracias, doctor. Gracias. Hay otra consulta en el chat, doctor, y dice, ¿y hasta qué punto es cierto los tratamientos con bicarbonato? Bueno, es otra de las inquietudes también que muchos pacientes tienen. Claro, el uso del bicarbonato, si consideramos que el bicarbonato, una vez que lo ingerimos, va a disminuir el pH a nivel gástrico. Sin embargo, el problema del bicarbonato es que provoca un efecto de rebote. El organismo está tan bien diseñado que cuando nosotros disminuimos el pH aumentamos el pH a nivel gástrico, entonces el organismo dice, hay que secretar más ácido. Entonces tiene un efecto de rebote. Por eso es que no está indicado como un tratamiento para la gastritis o para el reflujo, ¿no? Porque tiene un efecto de rebote. Puede provocar alivio de los síntomas. De hecho, hay algunos fármacos, algunos preparados que vienen inhibidor de bomba más bicarbonato, ¿no? Porque ayuda a aliviar los síntomas, pero no es un tratamiento eficaz por el efecto de rebote que tiene. Ok, doctor, gracias. Otra consulta, ¿cómo ayudan los probióticos en la enfermedad de síndrome de intestino irritable? Bien. Bueno, los probióticos, el síndrome de intestino irritable está muy relacionado con el microbioma intestinal, ¿no? Entonces se está haciendo mucho énfasis en la microbiota, en el microbioma intestinal y el papel que éste tiene en el funcionamiento del intestino, ¿no? Entonces se está trabajando mucho en el uso de probióticos, de simbióticos, como tratamiento coadyuvante para estas enfermedades. Sin duda, son alternativas terapéuticas para la enfermedad del síndrome de intestino irritable. ¿Alguna otra consulta más? Pueden aprovechar al doctor para que nos pueda responder. Sí, una pregunta. Buenas noches. ¿Por qué se produce el síndrome de intestino irritable? ¿A qué factores se debe? Bueno, el síndrome de intestino irritable es una enfermedad funcional, ¿no? No es una enfermedad que sea orgánica, ¿no? Es decir, no hay una alteración del órgano como tal, sino más bien es una enfermedad funcional, como lo describen los criterios y el consenso de Roma, ¿no? Los criterios de Roma. Entonces, pueden ser factores emocionales, por ejemplo, ¿no? Que aumentan el peristaltismo intestinal y provocan esta alteración. Gracias. ¿Por qué? Buenas noches, doctor. Una pregunta. En caso de que el paciente termine el esquema los 14 días y se realiza el control con el antígeno en heces, el test de antígeno en heces, y diera otra vez positivo, ¿hay un lapso que tiene que esperar para volver a
a tener otro esquema, recomendarle otro esquema o inmediatamente se le da otro tratamiento? Bien, hay que tener en cuenta de cómo se ha hecho la prueba de antígeno en heces, ¿no? Muchas veces puede ser un falso positivo. Si no se ha llevado a cabo las cuatro semanas después de concluir el tratamiento, evitándolos, el uso de inhibidores de bomba o antibióticos, entonces hay que tener en cuenta de que puede ser un falso positivo. Si se corrobora de que efectivamente el tratamiento ha fracasado, se puede usar un esquema de segunda línea para erradicarlo, ¿no? Inmediatamente, no hay ningún problema. Gracias. ¿Ok? Tenemos una consulta más, doctor, en el chat, por favor. Buenas noches. ¿Qué reacción adversa podría provocar el tratamiento de claritromicina, amoxicilina y lansoprazol durante un mes? Mire, bueno, los esquemas terapéuticos que usamos son de 14 días, ¿no? Como la recomendación, como hemos visto esta noche, es un esquema terapéutico que dure 14 días. Prolongarlo durante un mes no tiene ningún sentido. Así de que no es una terapia recomendada por ningún protocolo terapéutico para el Helicobacter pylori. Los problemas serían los inherentes al uso de un medicamento prolongado, ¿no? Que podría ser tal vez una disbiosis, ¿no? Bien, doctor. Otra consulta. ¿Qué tan agresivo puede llegar a ser el omeprazol en pacientes que lo usan a largo plazo, ya que este causa daño a los huesos? Sí, es verdad. El omeprazol produce una alteración en la absorción de calcio, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen osteoporosis hay que tener en cuenta este problema, ¿no? De que puede acentuar la osteoporosis por la dificultad en la absorción de calcio, ¿cierto? Hay que tener en cuenta este aspecto. Bueno, ¿alguna consulta más? Por favor. Si ya no hay ninguna consulta más, le volvemos a agradecer, doctor, por su presentación, muy excelente su ponencia. Esperamos que no sea la última vez y que podamos compartir en alguna otra ocasión otro tema de interés. Gracias, doctor, muy amable. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, güey.